Listo, muy bien. Queremos dar una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos santos de la Comunidad Cristiana de Transformación, y a todos aquellos que nos están viendo por nuestra red social Facebook y la plataforma de YouTube. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien. ¿Cómo están los hermanos de esta nave? ¿Cómo están los hermanos de esta otra nave? ¿Cómo está el hombre serio de la iglesia? Ese hombre no mira. Los de las gradas. Eso. Gloria a Dios. Y para todos ustedes que nos están viendo, les extendemos el calor de la bienvenida. La ola, la ola, la ola. La ola, ola. Muy bien, vamos a leer la Biblia en el libro del profeta Isaías. El Evangelio según Isaías. Eso. Yo tengo postulaciones y tesis, ¿no? Entonces, una de mis tesis, mi esposa me dice que no lo diga, pero esto es una chanza, lo que voy a decir es una chanza, un chascarrillo, una broma, parte del discurso jocoso que manejamos. Y si yo tengo mis propias herejías. Una de las herejías que tenemos nosotros, que tengo yo aquí, ustedes hacen parte de la secta alexanderiana, es que el libro de Isaías es un evangelio. Según los eruditos y la gente que conoce de Biblia, el libro de Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías contiene 66 capítulos y parece ser que tiene también una recopilación de lo que son los 66 libros de la Biblia. La Biblia, la que nosotros manejamos, la Biblia no protestante, la Biblia que fue canonizada hasta el año 300 después de Cristo, tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el libro de Isaías habla acerca de la venida del Señor Jesucristo y habla más de la segunda venida que de la primera venida del Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Antiguo Testamento porque habla de muy buenas noticias, las buenas noticias de salvación. Y este es el tiempo en que vamos a hablar de buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Muy bien, entonces hoy el tema es las expectativas de Dios, parte número 2. Parte número 2. Ojalá la desarrollemos. Si no, pues nos vamos para la parte número 3, 4, 5, las que sean. ¿Listo? Vamos a leer Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Y dice así. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Padre, Dios Todopoderoso, y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dice así, verso 1 del capítulo 5 del libro del profeta Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Muy bien, para poder desarrollar esto, la segunda parte, y para entrar en contexto. Como me escribieron por ahí en el interno y la gente que nos sigue por todas las redes sociales y tal, pastor, usted me hizo ciertas claridades, las voy a hacer, porque a mí me gusta ser humilde, sencillo, como la hermana sabe, y quiero hablar. Bueno, muy bien. Primero que todo, la parábola de la viña en el libro de Isaías es un canto que el profeta Isaías está representando a Dios.
el profeta Isaías representa la voz de Dios. Siempre, escuchen esto, que en la Biblia haya un profeta proclamando palabra de Dios, es la voz de Dios misma ejecutando un juicio, una consolación, una advertencia, una exhortación, lo que sea, es la voz de Dios mismo, ¿cierto? Por eso cuando usted y yo estamos proclamando la Biblia, entonces, ¿qué estamos proclamando? Los oráculos de Dios, estamos diciendo los pensamientos de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que empezar a entender lo siguiente, y es que cuando usted y yo proclamamos la Biblia, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo el libro de libros. Es más, dice Moore, estamos proclamando el libro, estamos leyendo el más de más, el big de más. ¿Están conmigo? Cuando usted empieza a estudiar la Biblia, se está adentrando, está empezando a navegar en los pensamientos de Dios. Imagínate cómo es de grande el que lee este libro. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, el profeta Isaías empezó... Dime. Ah, sí. Ok. ¿Qué pues? ¿Y qué pues? ¿Y qué pues? El profeta Isaías, en representación de Dios, empieza a hablarle al pueblo y le habla como Dios le gusta hablar. A Dios le gusta hablar de una manera sutil. A Dios le gusta hablar con amor. Diga conmigo, a Dios le gusta hablar. Repítalo, santo. A Dios le gusta hablar con amor. Lo que pasa es que a veces le está dando los correazos diciéndole, lo amo mucho, cúrica. Pero es la forma en que Dios ama. La Biblia dice que Dios al que adopta como hijo, ¿qué le hace? Lo azota y lo reprende. Porque si no fuese azotado, si no fuese reprendido, entonces dice la Biblia, sería un abortivo, sería un aborto. ¿Están conmigo? Pues de eso se trata. Mira, una vez, ya tú dijiste algo bien interesante para hacer esa acotacioncita. Una vez yo estaba corrigiendo a mi hijo, y yo soy de los que creo en la psicología de la correa, en la nalguita. Entonces, papá, no me pegues, por favor, que me duele. Entonces le dije, pues para eso es, para que le duela. Si no, pues no tendría sentido. No, la idea es que le duela, para que después le coja miedo a lo que estaba haciendo mal. De eso se trata la vara de la corrección. En la Biblia dice, la vara para la espalda del muchacho necio. La vara tiene dos connotaciones. Una, es una medida, conforme a lo que él haya hecho, es la medida de corrección, de castigo. Y al mismo tiempo era una vara que medía 90 centímetros y que se le daba en la espalda al muchacho necio. Cualquiera aprende con un martillazo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. El Señor al que ama, corrige. Entonces, en este pasaje, el Todopoderoso está hablando a través del profeta Isaías de una manera dulce, de una manera cantada. Y empieza diciendo en el primer verso, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Yo no me imagino cantando esto, porque los hebreos cantan muy gutural, con la garganta. Entonces, los términos en hebreo pues son lo que la prosa poética admira mucho, o el mundo actual admira mucho la prosa en la que fue escrito el libro del profeta Isaías, porque hay acrósticos, hay versos, es cuando todo lo que converso me sale en verso, por decir algo así. Entonces, es una poesía ricamente codiciada por la lectura de la gente que conoce de Biblia. ¿Están conmigo? Entonces el profeta empezó a hablar y a cantar de la manera en que Dios lo hace, con amor. Y se empezó a cantar él diciendo, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿qué? Fértil. Eso lo vivimos hace 8 días, ¿sí o no? ¿Cuál es la ladera fértil? Dice en la nueva traducción viviente, la ladera fértil es un lugar rico y abundante y abonado. Rico, abundante y abonado. Dios quiere, porque Él tiene expectativas, Él quiere que nosotros demos ¿qué? Buen fruto. Entonces, como Él quiere que nosotros demos buen fruto, Él es el que propicia los ambientes para que usted y yo demos fruto. Hay gente que dice que, ay, no, es que yo no entiendo Dios para qué me tiene. No entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. En la medida... Le ruego me perdone, tengo un problemita en la garganta que me dan ganas de amputármela.
Hay gente que dice que no entienden el propósito de Dios. Yo les quiero decir a ustedes, ¿usted quiere entender el propósito de Dios para su vida? Tiene que vivir un proceso. Si no es con el proceso de Dios, usted no va a entender nunca el propósito. Porque hay una cantidad de gente que camina por las iglesias o que cree que venir a Dios, venir a Cristo, es una religión y su vida no avanza. Porque simplemente pican aquí, retroceden. Pican aquí, retroceden. Para poder ver el propósito de Dios en la vida de alguien, tiene que tener ¿qué? Persistencia, perseverancia. Tiene que haber un proceso de acompañamiento. Y Dios a usted no lo quiere dejar solo. Por eso lo utiliza la figura de un labrador. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, Dios utiliza esa figura de labrador. La figura de que usted y yo somos ¿qué? De pámpanos, ¿cierto? Hay un árbol. Ese árbol es el árbol que Dios plantó, pero usted y yo somos los que damos ¿qué? Fruto. Y en la Biblia dice que el Padre es el labrador. Cuando Isaías empezó a cantar esto, la gente de Israel entendió y empezó a mirarlo, no solamente porque no era un músico así como los que van cantando por ahí itinerantes, sino que era un músico que tenía sentido. Además era el profeta de Dios. Todo el mundo quería escuchar qué era lo que el profeta de Dios decía. Y él empezó a cantarles un cántico que aparentemente era una cosa espectacular. Empezó a cantarles muy romántico. Y entonces él empezó a cantar y decir, mira, mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Era el propósito de Dios que en esa ladera fértil se tirara una buena semilla, una semilla escogida, si vamos a hablar de eso, para que diera muy buen fruto. Dios a ti te colocó en un lugar óptimo para dar fruto. No sé ustedes cuántas veces han pensado, yo por qué nací en Colombia, yo por qué nací en Venezuela, o por qué estoy en este momento en el 2022 acá en Colombia y no estar en la nación de donde usted es. Dios a usted lo colocó en el lugar donde usted va a dar fruto. Transformación. Para mí transformación es una ladera fértil. Un lugar donde usted va a poder crecer y se va a poder desarrollar, donde usted va a poder dar fruto. Y la Biblia dice que hay varios tipos de fruto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, creo que es en el verso 13 en adelante, el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia habla de fruto, la Biblia usa esa figura para demostrar el crecimiento de una persona. Entonces, una persona, haciendo una alegoría a un árbol, no va a crecer de una. Tiré la semilla y va a ver, deme los aguacates porque ya lo necesito. No, eso tiene un proceso de formación, un proceso de germinación, un proceso de abono, un proceso de cuidado. Eso quiere hacer Dios con usted y conmigo en este tiempo. Usted está en este lugar porque como usted fue escogido por Dios, aquí es donde tiene que dar fruto. Dime. Dos cosas diferentes. Mira, la voluntad de Dios, según la Biblia, es el deseo de Dios. Y en el deseo de Dios es como la visión y la misión. ¿Sabes qué es una visión? A donde quiero llegar. Y la misión es el mecanismo de cómo lo voy a hacer para llegar allá. Así mismo es con Dios. El propósito de Dios es a donde quiere que nosotros lleguemos. Y su voluntad es lo que Él nos muestra para poder llegar a ese propósito. Entonces, el propósito de Dios para con todos nosotros es que en la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El propósito general de Dios es que todos miremos ¿a quién? A Cristo. Que todos miremos a la eternidad. Por eso en la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es el propósito. Y la voluntad de Dios es la que me muestra cómo hacerlo. En la voluntad de Dios está que yo no peque, ¿cierto? Hay que empezar a estar en el proceso. La Biblia nos coloca el dique. La Biblia nos dice, mira, si nosotros tuviésemos más cercanía con la voz de Dios, la Biblia nos hablaría a nosotros todos los días, nos tendría que decir algo, todos los días. Por ejemplo, no sé si colocar este ejemplo porque pronto me lo tomas a mal. Bueno, muy bien. Un ejemplo práctico. La Biblia dice que todos nosotros
que el que es cristiano, el que es de Dios, no se debe unir en yugo desigual. Entonces, automáticamente tú con qué lo asocias? Con el matrimonio. Ah, es que yo no me puedo casar con impío, tal, con inconverso. Y eso es real, no lo puedes hacer. Pero también dice la Biblia, cuando dice no se una en yugo desigual, no es solamente para el acto marital o matrimonial, sino en sociedades, en colegio, en trabajo. Ay, entonces los cristianos tienen que ser elitistas. No, 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 no. El Señor dice, usted no se tiene que unir. Unir es tener en común lo mismo. Sociedades, anclajes. Una sociedad es como un ancla, como una cadena, que depende la una de la otra. Voy a montar un negocio de empanadas con don Jacinto, pero resulta que don Jacinto es mero bebedor, no es creyente. El Señor te dice, no tengas negocios con él porque te va a ir mal. ¿Sí me van a entender? Entonces, la voluntad de Dios ahí marcó una pauta. Otro aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, sométase los unos a los otros. Y coloca el ejemplo, como Cristo se somete a ¿quién? Al Padre. ¿Cierto? Entonces, la voluntad de Dios está en hablar de ¿qué? De sometimiento. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, ¿a dónde voy a apuntar? Al propósito de Dios. Y así subversivamente. ¿Por qué es bueno este espacio? La iglesia. ¿Por qué es buena la iglesia? Porque la iglesia es donde aprendemos a conocer a Dios desde una manera biológica. O sea, que se entienda, que se sienta, que se palpe. ¿Cierto? Esta iglesia ha pasado por varios procesos. Uno de esos procesos es el proceso aquel de los roces. ¿O aquí no ha pasado eso? No, gracias a Dios aquí no ha pasado eso. Bueno, cuando digo la iglesia del Señor en general. Los roces, ay, es que no acepto tal, ay, es que tal cosa, ay, es que me miró, ay, es que la iglesia. Una vez alguien me dijo, yo no voy a hacer iglesia porque hay una horda de hipócritas. Yo le dije, tranquilo, vaya que hay espacio para otro. Puede llegar allá, no hay problema. Allá lo aceptamos. O sea, todos los hipócritas que quieran llegar allá lo aceptamos. ¿Me di a entender con eso? Bueno, muy bien. Listo, volvemos entonces al... Dime, no se preocupe. Amén. Uno viene a la iglesia a oír palabra y a crecer. Dice la Biblia, el Salmo 133, donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia tiene un misterio. La iglesia tiene un misterio. Mire, yo alguna vez en la iglesia de pastoreé antes, había un señor que iba y se dormía. Él se iba a la iglesia y se dormía. Y así pasó mucho tiempo y una vez los muchachos, los líderes de la iglesia me decían, no, pastor, es que el hermano no viene sino a dormir y tal. Y entonces un día me le acerqué yo, que puse a predicar uno de los guías de la iglesia, y entonces cuando el hermano se sentó a la hora de la palabra, el hermano, ahí mismo, clavaba el cacho. Entonces cuando terminó el servicio, el hermano abrió los ojos y yo estaba al lado de él. Sí, ay, pastor. Entonces me senté con él y le dije, hermano, yo quisiera saber usted por qué se duerme. ¿Le incomoda algo? ¿No le gusta el mensaje? Y me dijo el hermano, mire, en mi casa hay demonios. Y la única parte donde yo duermo con paz es en el tiempo que yo vengo a la iglesia. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Ir a la casa del hermano y a orar por la casa del hermano y hacer el proceso de libertad en la casa para que el hermano... Y entonces, ¿dónde dormía el hombre con paz? En la iglesia él recibía ¿qué? No. Ponle pues cuidado. Él tenía paz. ¿A qué quiero llegar yo con esto? La iglesia tiene algo. Mira, ¿cuántos hermanos vienen a la iglesia y no escuchan palabra y están despiertos? Uno les pregunta, hermano, ¿cómo te pareció el mensaje? ¿Qué te dejó el mensaje? Ding, 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 ding. Hermano, ¿cómo te habló el Señor? Ding, ding, ding. Ay, muy lindo, muy lindo. La alabanza, ¿qué tal? No, no me ministró. ¿Cierto? Entonces, eso es muy relativo. Entonces, con el hermano fue un caso especial, particular. Fuimos a la casa, oramos por la casa y pregúntame después de que fuimos a la casa y oramos si el hermano se volvió a dormir en la iglesia. El hermano iba allá, que recibió el hermano su bendición, recibió vida eterna. La iglesia tiene algo. La congregación es un misterio. Por eso la Biblia dice, es el misterio del cuerpo de Cristo.
el cuerpo místico de Cristo. Aquí hay algo. ¿Y qué es ese algo? Pues la presencia de Dios morando en este lugar. Renovado, libre. Claro, total. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Entonces ya dejemos así y dentro de 8 días terminamos el mensaje. Sí, claro. Ya voy, mi amor, ya voy. No, pero le hicimos acordar. Es muy importante. Listo, muy bien. Entonces vamos a volver a retomar. El profeta Isaías en el capítulo 5 empezó a cantar un canto donde hacía una alegoría, que también se llama, en este caso, una parábola, donde empezaba a representar a Dios cantando el amor de Dios por su pueblo Israel. Cuando él empezó a cantar el amor de Dios por su pueblo Israel, empezó a decir que él había propiciado todo para que su pueblo que diera fruto. Sí, bueno, lo voy a decir. Es muy importante hacer la claridad de que él no estaba cantando en un púlpito. Él estaba cantando en una plaza y el contexto de ese canto era el contexto de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas o el Sukkot. Era el contexto en que todo el pueblo se reunía alrededor del templo, alrededor del tabernáculo. En ese momento todavía estaba el templo de Salomón, todavía estaba ahí. Más adelante fue que ese templo fue hollado, pisado, porque ocurrió la maldición que se cumplió ahí, primero por los asirios en el 800 algo antes de Cristo, y luego por los babilonios en el 580 y péguele antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, en esa fiesta, el pueblo estaba reunido alrededor del lugar de culto, el lugar de reunión, donde ellos creían que la gloria de Dios donde la gloria de Dios se manifestaba, pero donde ellos creían que era la fuente de todo lo que ellos vivían. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no estaba parado en un púlpito, era una plaza donde se empezaron a reunir, por eso llamó la atención. El pueblo de Israel en ese momento sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, por eso ellos se creían la viña del Señor. Más adelante en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Cristo viene y les dice: yo soy la vid verdadera, o sea, la que verdaderamente da el fruto que Dios quería que se diera en un principio. Bien, ¿cierto que sí? Entonces, Dios quiere que usted y yo entendamos que Él propicia todo para que las expectativas de Él se manifiesten. Ejemplo, Él te colocó a ti en un lugar donde tú puedes dar buen ¿qué? Fruto. La ladera está colocada, mira, esta iglesia, Transformación, es una iglesia de buen fruto, buena tierra. Esta es una iglesia de buena tierra. Porque aquí yo les puedo decir a ustedes delante del Señor, y coloco mi vida en este altar en este momento, que ni mi esposa ni yo tenemos una motivación diferente a establecer el reino de Dios acá en la tierra. Que somos unos malditos pecadores, claro, porque esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es eso. Nosotros somos pecadores porque esa es nuestra esencia. ¿Yo por qué peco? Porque esa es mi esencia. Eso es lo que yo soy, lo que todos somos. Pero dice el apóstol Pablo: gracias damos a Jesucristo porque en Él, por Él y para Él nosotros somos libres del pecado, ¿cierto? Muy bien. Esta iglesia es una iglesia que está en una ladera ¿qué? Fértil. Si Dios te colocó aquí, Chepe, Paola, te colocó aquí Natacha, Néstor, Tere, Nanis, Celis, cada uno de los que estamos acá, si Dios te colocó acá en este lugar, es porque en este lugar tú vas a dar ¿qué? Porque es una ladera buena, una buena ladera, una tierra donde se puede sembrar. ¿De quién es el problema si no da fruto? ¿De la tierra? No, la tierra está ahí y es fértil. Aquí hay palabra, aquí hay adoración, aquí hay sinceridad. El problema de quien no da fruto es de cada uno de nosotros. Eso mismo se vivió en ese tiempo con el pueblo de Israel. El profeta estaba cantando eso. Y dice características que Dios hizo
con esta tierra? ¿Qué hizo Dios con esta viña? Dice, lo primero que hizo, la cercó. ¿Ustedes recuerdan los aspectos del cerco que vimos hace 8 días? Lo extrajimos del libro de Job, capítulo 1, donde dice que Dios bendijo a Job porque lo tenía, ¿qué? Cercado. Y Dios le gustó chicanearle a Satanás y a sus demonios, ¿con quién? Con Job. ¿Cómo chicaneó Dios con Job? Diciendo que era varón, ¿qué? Varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía de quién, de Job. ¿Quién cercó a quién? ¿Job cercó a Dios? No. ¿Job tuvo que hacer algo para que Dios lo cercara? No, Dios simplemente lo cercó. ¿Y el diablo podía acercarse? No. De hecho, el diablo le reclamó a Dios eso. Ay, ¿y cómo no lo voy a tocar? Porque a Dios le gusta chicanear. Dios le dijo a Job, a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Usted y yo sabe por qué no hemos crecido en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, porque todavía tenemos el concepto que el mundo tiene de nosotros. No tenemos el concepto de Dios. El día que usted y yo tengamos nuestro concepto claro de Dios hacia nosotros, ese día cambia. Me voy a explicar. A mí me apasiona cuando me encuentro con gente en la calle que es cristiano y se le ve por lo menos en el discurso que habla de Jesús. Me explico. Yo me he encontrado con gente en la calle que yo sé que son cristianos porque dicen mi Señor Jesús. Empiezan a hablar acerca de Jesús poniéndole ¿qué? Como antesala de lo que son ellos. Y eso es muy bueno. Yo no me voy a poner a criticar a ese tipo de personas que comete errores y peca. Pues claro, todos, absolutamente todos estamos en ese orden. Pero cuando una persona empieza a entender que su salvación está en Jesús y que no la va a perder porque un día pecó, esa persona ¿con quién está? ¿Sí o no? Y está mostrando fruto, dime. En el proceso, mija. ¿Cómo hacemos para entenderlo? Te lo voy a explicar muy claro. Yo como entiendo el concepto que Dios tiene de mí cuando leo la Biblia. Y aquí lo vamos a mirar hoy. Dios hizo en gloria lo siguiente, la colocó en una ladera fértil, para que en esa ladera gloria empiece a dar ¿qué? Para que empiece por lo menos a crecer, Entonces, en la medida que tú escuchas palabra, vas a empezar a entender, claro, yo no tengo que hacer nada para que Dios me perdone, porque la salvación es ¿por qué? Por gracia. Yo no tengo que irme de rodillas hasta donde el Señor caído. Es Cristo el que se acercó a mí y me salvó. En la medida que usted va entendiendo ese concepto que lo dice la Biblia, usted va conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea ¿qué? Salvo. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. La mayor magnitud de crecimiento o de fruto en una persona es que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Nadie se acerca al Padre si no es a través del camino del arrepentimiento. ¿Qué necesito para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios ilumina, alumbra mi camino y entonces yo empiezo a entender lo que debo hacer para ser salvo. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer para ser salvo? Arrepentirme. El que pecaba, no peque más. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que no lo haga más. ¿Están conmigo? Muy bien. Ese era el cercado. Habíamos hablado también de despedregar. ¿Recuerdan? ¿Qué era despedregar? ¿Qué era? Arar la tierra para que salieran las piedras y así romper la tierra y la tierra quedara blanda para poder tirar la semilla y la semilla pudiera crecer y desarrollarse. ¿Están conmigo? Surcar, hacer los surcos. Y hablamos cómo se hacía con el buey y demás. Ahora viene lo otro, dice, y plantado de vides escogidas. Voy a volver a leer. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ahí nos vamos a centrar el día de hoy. Las vides escogidas no eran cualquier tipo de uvas. Las vides son las semillas de las uvas. Y no era cualquier semilla. Era una semilla excelsa. Era una semilla escogida. Era una semilla que sus características eran para que
cuando se sembrara y creciera, el racimo que saliera de ese arbolito iba a ser dulce, óptimo, apto para poder dar un buen vino, un buen vino. Pero resulta que el pueblo pues no lo hizo así. Hoy les quiero hablar acerca de las vides escogidas. Dios escogió a la raza humana, en su momento escogió al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel nosotros entendiésemos el plan de salvación. Entonces, esta parábola está dirigida ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero hoy en día esta parábola aplica para usted y para mí, porque usted y yo, diga conmigo, somos el Israel espiritual. Nosotros somos injertados en el árbol de Dios que es el pueblo de Israel. ¿Usted quiere entender este contexto? En su casita va a leer el libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, donde dice que Israel es el árbol, pero los gentiles somos una rama que se injertó en ese árbol. Usted y yo no reemplazamos a Israel, eso se llama la teología del reemplazo. No reemplazamos a Israel, somos injertados en el árbol de Israel, porque en Israel es donde está la salvación. La salvación viene de los judíos a través del linaje de Abraham manifestado en el rey David y por resultado en Jesucristo nuestro Salvador. Eso es un tema que después lo vamos a mirar. Pero usted y yo, Romanos capítulo 11, usted en su casita lo lee y cuando lo empiece a leer va a decir, ah, claro, ya ahora sé porque Dios dice que yo soy un pámpano que está injertado en un árbol, en el árbol que es Jesucristo, que es la vid verdadera. ¿Están conmigo? Váyase conmigo para el libro de Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, 3. ¿Ya lo tiene? Las vides que el Señor sembró, ¿cómo eran? Tenían una particularidad, ¿cómo eran? No, las que el Señor plantó. Acabamos de leer. ¿Eran qué? Vides, eran semillas ¿qué? Escogidas. Quiere decir que empezaron a mirar entre un pool de semillas que había en el Señor. ¿Qué empezó a hacer con ellas? Escogerlas. Libro de Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Según, vean el verso 4, según nos ¿qué? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ojo con esto, que esto es bien importante. Según nos ¿qué? Escogió. Resulta que las vides, las semillas, ¿qué fue hecho con ellas? Seleccionadas, escogidas. Cuando Dios me ha permitido hablar con gente acerca de predestinación, cuando Dios me ha permitido hablar con gente acerca de doctrina de salvación, pues por ley natural uno escoge o mira este tipo de textos. Dice la Biblia que a usted Dios lo escogió por casualidad. Usted iba pasando por ahí y Dios dijo, uy, miran al Chepe, este me sirve. Sí. Miran a la Paola, es más, los voy a juntar a los dos a ver qué me sale de ahí. No, ¿cierto que no? Hoy yo salgo contento de este lugar si usted de aquí sale entendiendo que usted no es cualquier persona, que usted no es el resultado de una casualidad. Uy, ocurrió algo, la creación se dio y 5.000 años después de la creación aparecimos nosotros en Colombia. No, el propósito de Dios está ¿desde dónde? Desde antes de la creación, desde la eternidad pasada, Dios está diciendo, a usted yo lo escogí con un propósito. Usted no es cualquiera. El propósito de Dios es que usted entienda que usted fue ¿qué? Escogido. Y Él dice, el haber sido escogido de parte de Dios merece que yo le tenga cierta atención. ¿Y cuál es la atención? Bendecir a Dios, porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que antes, ojo con esto, que antes de escogernos, ¿qué hizo con usted y conmigo? Según Efesios,
Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en un lugar específico. Mire, el fruto que usted y yo estamos dando, la vida que usted y yo estamos dando, tiene una carga de responsabilidad muy grande. ¿Por qué tiene una carga de responsabilidad muy grande? Porque resulta que antes de que usted y yo empecemos a dar fruto en este lugar, la bendición suya y la bendición mía, ¿de dónde proviene? Del cielo. Y como está en el cielo, escuche bien esto, en el cielo ya están las obras que usted ha de hacer escritas. Resulta que en el cielo hay algo que se llama el tiempo Kairos y el tiempo Cronos de Dios. Esto me apasiona. En el tiempo Kairos de Dios es como un almanaque. ¿Ustedes han visto un almanaque? Que ustedes en el almanaque colocan julio 27, día del cumpleaños del pastor más espectacular del mundo. Coloca eso ahí, ¿sí o no? Noviembre 5, día del cumpleaños de la esposa del pastor más espectacular del mundo. En los almanaques, usted... Ay, dije que mi esposa cumplió años ayer. Ay. Pues si ustedes... Un dato, ella de todas maneras todo el mes cumpleaños. No quiero que piensen que le estoy diciendo, ay, mire. No. El tiempo Kairos de Dios es un tiempo de fecha. Por eso la Biblia... Sí, por eso la Biblia dice que en el mes, en el año, en el mes, en el día y la hora específica ocurrirá esto. El tiempo Kairos de Dios es un tiempo como un almanaque, algo que va a ocurrir ese día. Y el tiempo Cronos de Dios es un tiempo cíclico, que no termina, solamente hasta que usted y yo fallezcamos. Entonces está el tiempo cronológico y está el tiempo ¿qué? Kairos de Dios. Resulta que usted y yo en el cielo ya tenemos una agenda. Ya la agenda está lista ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y resulta que esa agenda no es para que usted cumpla citas. Ay, Dios estableció que tal día, a tal hora, tal mes, tal fecha, tal, entonces yo voy a ir a visitar a unos hermanos para abrir un GT. No. Dios estableció esa agenda, escuche bien lo que le voy a decir, porque eso tiene que empezar a transformar su mente para bendecirlo. Ahí a donde usted dice, uy, amén. Si no, entonces fue que no fui muy claro. Voy a volver a tratar de ser claro. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice que el Dios y Padre que es bendito, me escogió en él. Pero antes de que yo pudiese estar, manifestarme, vivir, ¿qué hizo él? Me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, en el cielo ya usted tiene unas bendiciones. En el cielo ya usted tiene una caja específica para usted y para mí. Mire, yo estoy siendo confrontado en estos días con esta palabra. Yo estoy siendo confrontado en estos días porque yo a veces vivo escaso, porque yo a veces vivo limitado. No estoy promoviendo una teología de que yo me lo merezco, de que el Señor me bendice porque yo me lo merezco. No. No es esto. Yo quiero que usted entienda el espíritu en el que yo le estoy hablando. En la Biblia dice que usted ya tiene unas bendiciones específicas para usted. Y están en los lugares celestiales. Y están con una fecha específica para que le llegue a usted. ¿Sabe por qué no la hemos recibido? Porque aún no nos hemos metido en la ladera fértil. Porque aún todavía no hemos entendido el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Todavía vivimos muy humanos, todavía vivimos muy terrenales, muy naturales, muy de nuestra esencia. Pero Dios hoy le quiere decir a usted, usted ya está agendado para ser bendecido. Usted ya está agendado, así como fue agendado para ser cercado, que el diablo no puede entrar porque Dios no le da permiso. El diablo le entró a Job cuando Dios le dijo, hágale, pero no, con límites. No le toque el cuerpo. No le toque la vida. Y esa vulnerabilidad de Dios para con usted y conmigo es para que aprendamos carácter. Cuando usted se siente solo, es porque Dios le está enseñando carácter. ¿Qué es carácter? En esto ya hemos hablado con mucha gente acerca de eso. El carácter es aquella situación que lo ayuda a usted a manejar sus emociones, le ayuda a manejar su concepto. Por ejemplo, a las personas que hemos sido muy irascibles, que nos dicen negros, tener los ojos y uno ahí mismo le pone los guantes y pelea, ¿cierto? Carácter es que a usted lo insulten y usted simplemente se muera. No le afecta. Háblele a un muerto, a ver, insulte a un muerto a ver qué le dice. En la Biblia dice, pídale plata a un muerto a ver qué le da.
Insúltelo, no le dice absolutamente nada. Yo una vez hice el ejercicio en unas exequias y empecé a decirle cosas al muerto y la gente me dijo, ay, ese pastor está loco. Y aproveché para dar un mensaje acerca de la vida en Jesús. Bueno, muy bien. Dios quiere entonces pues que usted entienda que usted dónde está bendecido. En los lugares celestiales. Escuche esto, porque usted es un escogido. Usted es un escogido. Señores, Señores, que yo no veo mi bendición. Señores, que... Póngale pues cuidado a dónde se limita su bendición. Y mi bendición, porque yo lo he vivido. Vuelvo y le repito, yo estoy siendo confrontado por eso. En estos días acá, los que hemos venido orando acá, saben cuál ha sido mi oración. Yo le he venido diciendo al Señor, Señor, usted es omnipotente. Usted es omnipresente, usted es el que todo lo puede, y al Dios omnipotente y omnipresente es al que estamos clamando. Y cuando yo empiezo a orar de esa manera me dan ganas de gritar, me dan ganas de ser libre, porque hay algo que nos está oprimiendo: la falta de fe, la incredulidad. Eso no permite que usted y yo entendamos que estamos siendo bendecidos. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde está la bendición? En los lugares celestiales. Ojo con esto. A usted no le van a dar torta fina si no va a un lugar fino. No espere que Chocorramo le dé una torta fina. Chocorramo le da lo que usted compra. ¿Sí me va a entender? No estoy hablando mal de esta empresa, estoy comparando. Usted quiere percibir su vida como una vid escogida de parte de Dios. ¿Dónde tiene que vivir? Los lugares celestiales. Ahora, ¿por qué usted y yo no hemos percibido eso de parte de Dios? Porque usted y yo no nos sentimos escogidos. ¿Quiere saberlo? Es una verdad de $5,000 que se la voy a dar totalmente gratuita. ¿Por qué usted y yo no nos sentimos bendecidos en los lugares celestiales? ¿Por qué usted y yo no estamos andando en la bendición que Dios quiere? Digo usted y yo porque así estamos en este momento. Váyase conmigo para el libro de Romanos. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Ya voy a terminar con esto, porque no nos da tiempo. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Así como en algún momento hace 8 días yo quería que usted entendiera que estamos cercados por Dios, yo hoy quiero que usted entienda dónde está su bendición. ¿Dónde? Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos a leer Romanos del capítulo 5, del verso 1 al 11. ¿Listo? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo está hablando de él y a algunas personas que están convencidas de ¿qué? De su salvación y sus bendiciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí bien empieza la clave. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gloriamos cuando estamos siendo afligidos? Panita, medio nos llega la perturbación, medio nos dicen como que nos vamos a quedar sin empleo. Ay, empezamos a jalarnos el... Bueno, se empiezan a jalar el pelo, empiezan a gritar, Dios mío, ¿por qué? Si yo soy tu hijo. Porque estamos más dependiendo de eso material que de la bendición espiritual que usted y yo tenemos. Ay, hablar de eso es muy bueno cuando usted está bendecido. Pues mi querido, déjeme decirle que si en algún momento yo he estado en crisis, es en este momento. Es en este tiempo. Dependiendo absolutamente de Dios y con una carga de responsabilidades que a veces me da hasta miedo hablar de ellas. Porque si me pongo a hablar de ellas, usted resulta pagándome las deudas y me daría pena. Cuando usted y yo aprendemos a gozarnos en la tribulación, empezamos a entender dónde está mi bendición. Mi bendición no depende de la circunstancia. Mi bendición depende de estar ¿en dónde? En los lugares escogidos. ¿Por qué? Porque yo soy una vid, una semilla escogida. Y Dios tiene expectativas con eso. ¿Están conmigo? Dice en el verso 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Muy bien. Y la paciencia, y la prueba, y la esperanza, no avergüenza.
El amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ojo con esto. La segunda clave aquí es, número uno, gloriándonos en las tribulaciones, porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia, la paciencia produce ¿qué? Prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Tiene todo un propósito. ¿Dónde está establecido esa bendición? Los lugares celestiales, porque Dios antes de bendecirte económicamente te quiere bendecir es como con fortaleza. ¿Tú te imaginas que en este momento te llegara el baloto y te ganara 6.000 millones de pesos? Te enloqueces, te enloqueces. Una vez un señor me dijo, ay señor, mire, cómpreme el ganancioso, un lotero. Y yo le dije, no, yo me gano todo, me gano eso y me enloquezco. No sé qué hacer con toda esa plata. Uy, el pastor está promoviendo lotería. No. Si a vos te llega en este momento el negocio de tu vida, empezando por esto, te llega el negocio de tu vida, ejemplo, en paréntesis. Mira, Chepe, necesito asociarme contigo para que montemos una empresa de generar, ¿cómo es? Diseñadores de software, ¿cómo es? Programadores de sistemas y software y tal. Pero tu socio va a ser el que vende licor en la esquina. Si tú no estás con fuerza espiritual, te vas a dejar emocionar por la plata que eso va a producir. ¿Y qué va a pasar contigo? Se te va a acabar. ¿Sí me van a entender? Muy bien. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, gloria a Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ese es el texto que a mí me gusta. Muy bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es clave. Póngale pues cuidado. Usted quiere saber entonces cómo voy a obtener yo los lugares celestiales, las bendiciones en los lugares celestiales, cuando yo empiezo a entender que cuando yo era pecador, ¿qué hizo Cristo por mí? ¿Cierto? Eso lo tenemos claro todos los evangélicos. De hecho, salimos a evangelizar con ese texto. Ay, Dios muestra su amor para contigo en que aun siendo pecador, Cristo murió por ti. Hasta ahí bien, ¿sí o no? Hasta ahí, tranquilos, tranquilos. Hasta ahí está bien, ¿sí o para qué? Pero ahora viene lo más espectacular. En el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Eso me gusta mucho. Si antes Cristo me amaba, cuando era un maldito pecador, dice aquí, pues en el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo voy a entender yo que soy un escogido por Dios? Que mis bendiciones están allá en el lugar celestial y que yo soy el que fui pasando desapercibido. Pues porque no he aceptado el amor de Dios en mi vida. Porque si yo hubiese aceptado ya el amor de Dios en mi vida, no me sentiría como un pecador de los que a veces usted y yo vamos a evangelizar sin ni siquiera entender lo que Dios está haciendo conmigo. En estos días Dios me ha venido abriendo el entendimiento acerca de esta iglesia. ¿Sabe por qué a veces nos da miedo y nos da pena evangelizar? Porque aún no hemos recibido el amor de Dios. Todavía vamos a predicarle a alguien, a evangelizar a alguien y le decimos, el Señor le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Y por dentro estoy pensando, uy, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para pagar los servicios? Uy, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para pagar? No hay una relación biológica, no hay una relación dinámica, viva, tangible con Dios. Tenemos que entregarle eso a Él, entendiendo que yo en Él ya soy, ¿qué? Reconciliado. El amor de Dios ya que me está dando a mí vida. Número uno, por la sangre de Jesucristo, yo fui escogido. Y ahora por la vida de Jesucristo, yo soy vivificado. Porque Dios quiere que yo dé ¿qué? Buen fruto. Las expectativas de Dios son esas. Por tiempo ya no vamos a poder seguir. Yo creo que dentro de 8 días vamos a
a continuar con esto. Pero yo quiero cerrar esto con esto, este mensaje el día de hoy. Verso 11 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Para yo poder entonces entender que soy un escogido, tengo que entender claro estas tres cosas. Número 1, soy salvo de la ira. Número 2, soy ahora vivo por la vida de Cristo. Y número 3, por la sangre de Jesucristo, yo soy reconciliado con Dios. Por eso en la parábola de la viña, dice que el Señor fue el que hizo todo. Primero que todo, cercó. Segundo, despedregó. Y tercero, escogió las mejores semillas para que diera ¿qué? Fruto. Tercer aspecto entonces hoy. Número 1, vimos hace 8 días, el Señor ¿qué hizo? Nos cercó. ¿Cuántos somos cercados por Dios? Número 2, Él despedregó. ¿Cierto? Despedregar es quitar toda la basura que tenemos. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido basura en la mente? Pase pornografía, una cantidad de pensamientos, cosas, mentiras, una cantidad de cosas locas que uno tiene, libros que uno leyó cuando era inconverso, una cantidad de chécheres que tiene en la mente y en el corazón. El Señor ya ¿qué hizo? Pues ya lo quitó. Viene lo tercero, para que usted y yo entendamos que somos escogidos, tenemos que saber de dónde viene esa escogencia. ¿De dónde viene? No es cualquier escogencia. No es como escoger aquí, vamos a vivir en el Poblado, vamos a vivir en Envigado, no. Ya nuestra bendición ¿en dónde está? Porque ¿desde cuándo lo escogió Dios a usted? Desde antes de la fundación del mundo. Eso usted le tiene que empezar a cambiar, a transformar la mente. ¿A dónde lo quiere llevar Dios? A la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? La expectativa de Dios es que usted lo entienda. No es por sus méritos, no es por su fuerza, no es por su capacidad, es porque Él es el que lo está haciendo. Él es el que cerca, Él es el que despedrega y Él es el que escoge. ¿Cuánta gente se está muriendo en este momento sin entender que Dios lo escogió? ¿Cuánta gente se ha muerto ya sabiendo que tenía la opción de la vida eterna? ¿Cuánta gente, santos de Dios? A mí, ¿sabe por qué me da duro ir a un hospital? Porque en el hospital uno ve a la gente al borde del infierno. Ahí nos ve al borde del infierno. La mayoría de personas están ahí ya a un pasito de irse a una eternidad sin Cristo. Padre, yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, nos llene a nosotros el día de hoy. Que tu palabra ministre a nuestra vida, Dios mío, el día de hoy. Por favor, Dios mío. Que nosotros no salgamos de este lugar igual a como entramos. No salgamos de este lugar igual a como entramos, Dios mío. Por favor, que nosotros salgamos de aquí, Dios mío, con una palabra que potencia nuestra vida. Que verdaderamente nuestra expectativa está en el cielo, no acá en la tierra. Dios mío, que todos los que estamos acá tenemos un propósito claro, definido, un propósito asertivo contigo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú nos libraste de la condenación eterna. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú nos justificaste, Señor, por amor de tu nombre. No tuvimos que hacer absolutamente nada para que tu salvación llegara a nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos, por favor, porque nosotros en un tiempo fuimos enemigos tuyos, pero tú nos reconciliaste contigo a través de la muerte de mi Señor y mi Salvador Jesús, porque tú nos has mostrado tu amor, Dios mío, porque tú nos has hecho salvos de la ira por tu justificación, porque tú nos has reconciliado contigo, haciéndonos amigos tuyos por medio de la muerte de mi Señor Jesucristo, de tu Hijo amado. Ayúdanos, Dios mío, a entender ese propósito grande que tú tienes con nosotros. Y si yo no lo entiendo, Dios mío, a nivel intelectual, que lo pueda por lo menos percibir a nivel espiritual, Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos como abandonados, como solos, como abatidos, como tristes, Señor?
porque no hemos entendido espiritualmente. Yo te ruego que entendamos el propósito a nivel espiritual. No importa, Señor, que a nivel intelectual, psíquico, no lo logremos entender, pero que a nivel espiritual podamos percibir la vida tuya, la vida que proviene de lo alto, de arriba, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.